Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles para estudiar juntos la lección de hoy día, lunes 26 de septiembre. Estamos comenzando un nuevo trimestre, la lección número 1. Y el título para el día de hoy, finales no felices. El día de ayer miramos felices para siempre. Ahora, finales no felices, pero llenos de fe, llenos de esa seguridad, de esa confianza en Dios. Porque esa puede ser nuestra historia. Pero no importa, dice, vivamos confiando en Dios, sirviendo a Dios, reflejando a Dios, alimentándonos de Dios. Porque aquí vemos varios ejemplos. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Nos dice la lección, cuando termina el libro de Job, a él le estaba yendo muy bien. A Job le fue bien al final, porque Dios le multiplicó lo que el enemigo, Satanás, había destruido. Hasta le devolvió su familia, le devolvió 7 hijos y 3 hijas. Y dice que murió viejo y lleno de días. Como todos sabemos, y sabemos demasiado bien, esa no es la manera en que la historia termina para muchos otros. Aún el final de aquellos que fueron fieles, honrados y virtuosos no siempre fue como el de Job. ¿Qué nos dice esto? Que no siempre va a ser, aunque seamos fieles a Dios, no siempre va a serlo igual con la historia de Job. Pero sí debemos el ejemplo que tenemos de Job es que él, aunque vivía acechado por el enemigo, bombardeado por el enemigo, él mantenía su fe puesta en Dios. Yo sé en quién he creído. Y eso es lo que nos dice también a nosotros. El enemigo anda como león rugiente, buscándote, viendo el momento para que tú blasfemes, niegues a Dios, te apartes de Dios. Pero que nosotros, cada uno digamos, yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Ni lo alto ni lo bajo, nada me apartará del amor de Cristo. Eso es lo que debemos de tener presente y luchar siempre para poner en alto el nombre de Dios. Y no olvidemos que cuando nosotros vencemos las tentaciones del enemigo, nuestros caracteres se fortalecen, nuestros caracteres se purifican y además de ello ponemos en alto el nombre de nuestro Dios. Vemos aquí de qué modo terminó la historia para los siguientes personajes bíblicos. Vamos a ver. En el mismo principio, en Génesis, capítulo 4, versículo 8. Todos conocemos la historia de Caín y Abel.
No había mucha gente en la tierra en ese entonces, pero lo que sí existía era el pecado. Ya estaba la maldad en el corazón humano. Y vemos cómo Caín, al ver que Dios no le había aceptado su ofrenda, se molestó porque a Abel sí se la aceptó. Y buscó un momento apropiado. ¿Y qué hizo Caín con Abel? Dice, lo mató. Por ser y poner a Dios en primer lugar. ¿Qué nos dice esto? Muchos de los hijos de Dios, el premio por ser fieles a Dios va a ser la muerte. Pero no nos preocupemos por ello, porque para ellos el morir, ¿qué dice? Es ganancia. Puede ser eso lo que pueda ocurrirte a ti o a mí, pero que nada de eso nos debilite o veamos que a alguien que vive cerca de nosotros temiendo a Dios le pase algo así. Confiemos en Dios, porque en este tiempo del fin vamos a ver muchos cuadros diferentes. Como familias temerosas de Dios son destruidas. Vamos a ver eso. El enemigo vendrá y dirá, y mira, nos dicen que Dios los cuida, los protege. Nosotros no sabemos los designios de Dios. No podemos ponernos a desconfiar de Dios. ¿Se acuerdan de Urías? Esto se encuentra en 2 de Samuel 11:17. ¿Quién era Urías? Un siervo fiel del rey David. ¿Y qué sucede con él? David manda una orden diciendo, pónganlo al frente, porque David, bueno, ya sabemos la historia de David y Betsabé. Y Urías, fiel a Dios, era un siervo fiel de Dios. Por ser fiel, bueno, murió. Déjenlo al frente para que muera. Veremos esos cuadros. Pero vemos allí, en Urías, hombre temeroso de Dios, porque el rey esperaba. Cuando lo llamó, primero lo invitó y lo emborrachó para que se fuese para con su esposa, pero él dijo, no, mis hermanos están en batalla, ¿cómo yo podré ir? Y se quedó fuera, en el umbral del palacio. También Elí. ¿Quién era Elí? Elí, el sumo sacerdote. Un padre que le permitía a sus hijos hacer tantas barbaridades y no los reprendía.
¿Y qué sucedió con Elí? Ya viejo, dicen. Al escuchar que habían tomado el arca, se fue de espalda y se desnucó. El rey Josías se puso a pelear contra el rey Necao. Aunque el rey Necao le había dicho: yo no tengo pleito contigo, vete, yo solamente estoy peleando contra aquellos que son los que buscan mi mal. Pero Josías no obedeció y fue herido y murió en Jerusalén. Pero veamos en Juan el Bautista. El que había sido levantado por Dios para preparar el camino del Señor Jesús. Un hombre humilde, vegetariano, que no andaba a la moda. Él predicaba de Dios con su forma de vivir, con sus palabras, con sus acciones. La gente le escuchaba y sabían que era un hombre de Dios. ¿Qué sucedió con Juan el Bautista? Por ser fiel a Dios, por anunciar de Dios y de anunciar de aquel que había de venir, fue llevado preso y al final hasta decapitado. Muchas veces podemos nosotros ponernos a juzgar a Dios. ¿Por qué? Eso no es nuestro trabajo. Veamos el ejemplo de ellos. ¿Cómo vivieron? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban ellos? ¿En quién tenían puesta su vista ellos? Porque eso es la vida de fe. La vida de fe, como vemos en Abraham. Abraham, cuando se le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, que le daría una tierra que fluyera leche y miel, él no tenía puesto su vista en la tierra terrenal, sino él tenía puesta su mente en la Canaán celestial. ¿Y la logró él? Sí, porque cuando el Señor venga, se la dará. Lo mismo para Juan el Bautista. Juan el Bautista, su confianza estaba puesta en su Señor Jesús. Hablaba y anunciaba de Él. Él sufrió, pero él mantuvo su confianza, su fe en Jesús. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué me dice eso? Puede ser que tú ahora tengas un buen trabajo, estés en buena posición, pero de pronto lo pierdes. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué pasó? No que Dios está conmigo, me va a bendecir. No. No digamos esas cosas.
tenemos nosotros que seguir confiando en Dios, seguir viviendo y anunciando a Dios. Y no es fácil, claro que no es fácil. Pero aquel que confía en Jehová, todas las cosas son para bien. Veamos en Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Por ser fiel a Dios fue apedreado, muerto. Entonces por eso vemos finales no felices. Aparentemente, o sea, humanamente no felices. Porque Esteban, imagínense, morir apedreado. Juan el Bautista, decapitado. El rey Josías, herido en batalla, flechas. Elí desnucado. Urías traicionado por su rey. Y Abel traicionado por su hermano. Como vemos, la Biblia está llena de historias que no tienen finales felices. Y eso se debe a que la vida misma está llena de historias que no tienen finales felices. Sea que hayan sido martirizados por una buena causa, o hayan muerto de una enfermedad terrible, o hayan tenido una vida limitada por el dolor y la miseria. Muchas personas no pasaron por sus pruebas en forma triunfante como lo hizo Job. En realidad, seamos honestos, dice la lección, cuán a menudo las cosas no acaban bien. Eso lo sabemos y lo vemos muchos cuadros de esos. Y no necesitamos la Biblia para saber de este hecho terrible. Recuerden que estamos viviendo los tiempos finales, donde el enemigo anda como león rugiente, buscando la manera de debilitar nuestra fe, nuestra relación con Cristo. Muchas veces lo logra porque nosotros no tenemos puesta nuestra confianza en Dios. No nos alimentamos de Dios, no hablamos de Dios, no caminamos diariamente con Dios. Pero nos dice, entre nosotros, ¿quién no conoce finales no felices? A nuestro alrededor podemos ver casos que están sucediendo. Y tú puedes conocer algunas, o muchas. Pero vemos acá que si tú te mantienes unido a Cristo, aunque aparentemente tu final no sea feliz, si mantienes esa seguridad y esa confianza en Jesús, pase lo que pase, al final sí, tu final va a ser feliz y escucharás feliz para siempre, porque escucharás: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso va a ser para Abel escuchar esas palabras, para Urías escuchar esas palabras, para el rey Josías escuchar esas palabras, para Juan el Bautista escuchar esas palabras, para Esteban.
y para ti. Por eso debemos nosotros, pase lo que pase, aferrarnos a vivir para el Señor Jesús. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. Cuando Juan el Bautista apareció como heraldo del Mesías, conmovió a la nación. Grandes multitudes constituidas por toda clase de personas seguían sus pasos de un lugar a otro. Pero todo cambió cuando llegó aquel acerca de quien había dado testimonio. Las multitudes siguieron a Jesús y la obra de Juan pareció llegar a su fin. Sin embargo, su fe no vaciló. Es necesario que él crezca, dijo, pero que yo mengüe. Transcurrió el tiempo y no se estableció el reino que Juan había esperado confiadamente. En la celda donde lo arrojó Herodes, privado del aire vivificador y de la libertad del desierto, esperó y veló. No hubo despliegue de armas, ni se hicieron pedazos las puertas de la prisión, pero la curación de los enfermos, la predicación del Evangelio, la elevación de las almas de los hombres, dieron testimonio de la misión de Cristo. Solo en la celda, al ver a qué fin semejante al de su maestro lo conducía a su senda, Juan aceptó su destino, la comunión con Cristo en los padecimientos. Los mensajeros celestiales lo acompañaron hasta el sepulcro. Los seres del universo, caídos y no caídos, fueron testigos de la reivindicación de su servicio abnegado. Y en todas las generaciones que han surgido desde entonces, las almas dolientes han sido sostenidas por el testimonio de la vida de Juan. En la cárcel, en el cadalso, en la hoguera, los hombres y mujeres han sido fortalecidos a través de los siglos de tinieblas por el recuerdo de aquel de quien Cristo declaró: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto se encuentra en la Educación, página 157. También nos dice: en todos los tiempos, los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y la persecución por amor a la verdad. José fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos. Pero aún así, mantuvo su integridad. Jeremías no pudo ser disuadido de decir las palabras que Dios le había ordenado hablar, y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que le echaron en una inmunda mazmorra. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y su crucifixión. Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos ejemplos de constancia humana atestiguan la fidelidad de las promesas de Dios, su constante presencia y su gracia sostenedora. Testificaron del poder de la fe para resistir a las potestades del mundo. Es obra de la fe confiar en Dios en la hora más oscura y sentir, a pesar de ser duramente probados y azotados por la tempestad, que nuestro Padre empuña el timón. Solo el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas presentes para estimar correctamente el valor de las riquezas eternas.
Esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 459. Bien, hermanos. Finales no felices. Podría ser la tuya, podría ser tu historia. Pero el Señor, que es el que da y dará el premio cuando Él regrese, podrá decirte si te mantuviste en estos días finales manteniendo el estandarte de Jesús en alto a pesar de las pruebas y de las cosas que pudiste pasar. Escucharás de tu Señor, al que amaste y esperaste. Entra en el gozo de tu Señor. Mantengámonos poniendo en alto el nombre de nuestro Dios en nuestro hogar, ante nuestros amigos, en la iglesia, en todo lugar. Seamos hombres y mujeres que estamos esperando su segunda venida, trabajando y sirviendo a Dios de todo corazón. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano y hermana, y que tenga un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.